Muchas gracias, Pilar, por esa referencia a mi pasado histórico que creo que ha permanecido constante a lo largo de mi vida y que pretendo mantenerlo un tiempo más. Muchas gracias a caer en debate a todas las organizaciones que han hablado antes, que se solidarizan con Baltasar Garzón, y realmente quiero decir que estoy impresionado y emocionado porque nunca había visto un acto con tanta gente de pie y gente que no puede acceder al salón. Eso demuestra que el caso de Baltasar Garzón despierta la sensibilidad de todas aquellas personas que creen en la justicia, en la dignidad y sobre todo en el respeto a la memoria de nuestro país. Yo cuando veo lo que se ha hecho judicialmente con el juez Baltasar Garzón, pienso que a lo mejor podría elevar el tono, pero voy a procurar explicar un poco las claves que, por razones que no tienen otras personas, yo he vivido en contacto directo con mis ex compañeros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde cesé mi actividad en el mes de junio de 2011, cuando todo prácticamente estaba ya consumado y camino de los juicios o de las resoluciones que estamos viendo estos días. Quisiera hacer una breve referencia a las circunstancias históricas de nuestro país, que son las que de alguna manera están pesando sobre lo que hoy día estamos viendo. La primera Constitución española que establece la soberanía popular es la Constitución de la República. La República fue un intento fallido por una serie de circunstancias históricas e internacionales, el acceso del nazismo, el fascismo, etcétera, que no voy ahora a desglosar. Hay un golpe de Estado que nos lo ha presentado a los que tenemos mucha edad y desgraciadamente a los que hoy día están en las escuelas y en los institutos de nuestro país como una especie de reacción frente a lo que podía haber llevado a España a una especie de revolución bolchevique. Esto durante los 40 años de dictadura es más o menos justificable o explicable. Que al día de hoy no haya un texto escolar en nuestro país en el que se afronte con serenidad, con valentía, sin miedo, el tema de nuestra guerra civil es un hándicap que nos va a pesar durante cierto tiempo. Es indiscutible, los textos están ahí, son irrebatibles, que los militares se levantan con el propósito de aniquilar a todos los representantes del Frente Popular. Todo. Cualquiera que se tome la molestia de leer los bandos del general Mola, los bandos del general Mola y el bando del general Queipo de Llano en Sevilla, tiene datos más que suficientes para comprobar que esto es una realidad. A partir de ahí viene una reacción, como es lógico, del gobierno legítimo y se produce una serie de acontecimientos en los que hay que reconocer que hubo excesos también por parte de los republicanos en la zona todavía del gobierno legítimo. Pero termina la guerra y se inicia un holocausto. Un holocausto que yo creo que debemos decir claramente al mundo, sin ambajes, que no tienen nada que desmerecer del holocausto nazi, ni por el número proporcional de víctimas, ni por el diseño. El diseño del holocausto nazi se hace en una reunión
en un lago de Berlín, y es lo que se llama la solución final, y los bandos a los que me he referido son la solución final, reforzada por el general Mola, que dice que no, cuando le llama el presidente de las Cortes para hacerse cargo del Ministerio de la Gobernación el día 18 de julio, dice que no está en sus planes ayudar a la República, sino exterminar el cáncer del Frente Popular Español. El que quiera otra versión más beatífica es muy dueño de hacerlo, pero, repito, se va a encontrar con la tozudez de los documentos. Y pasamos, después de unos años de frenético exterminio, a otros años en los que hay que reconocer que efectivamente disminuye esa brutal máquina de matar que fueron los consejos de guerra y las ejecuciones y desapariciones forzadas. Los americanos deciden que Franco es un anticomunista fiable, no quieren experiencias arriesgadas, y de alguna manera pues tratan de sustituir los tribunales militares, lo dicen, por el Tribunal de Orden Público. Y hay algunos ciudadanos de este país, yo creo que desorientados, que sostienen, eso que se lo creen, que a partir de los 50 y tantos, 60, esto se convierte en una dicta blanda. Bueno, una dicta blanda que a través del Tribunal de Orden Público dicta 6.000 sentencias condenatorias, pues en las que serían reos de ello, pues todos los señores, todas las agrupaciones que están aquí sentadas en esta mesa, sindicatos, asociación ilícita, propagandas ilegales, derecho de reunión, derecho de manifestación. Esto no tiene ninguna importancia, o sea, perseguir. Y lo que hay que decirlo, o sea, yo, es un testimonio vital, de esas 6.000 sentencias, las personas implicadas, que no sé cuántas fueron en total, todas fueron sistemáticamente torturadas en la Dirección General de Seguridad. He aquí un régimen ejemplar. Todas torturadas, era una máquina de torturar a diario. Y esa dicta blanda, cuando ya el dictador está en los estertores, o un poco antes de ir al hospital, se despide de este mundo con 5 ejecuciones en consejos de guerra sumarísimos. He ahí otro ejemplo de una dicta blanda, según mantiene la derecha de este país y el Partido Popular, que tiene una cierta repugnancia a reconocer que está tratando de borrar, porque tampoco les es cómodo o demasiado cómodo para ellos, toda esta época terrible de la historia de España. Y un país no puede vivir con un pasado atroz sin que se inicie algo que es una constante en la comunidad jurídica internacional y que supone la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Esto es algo que, a partir de los juicios de Nuremberg, el mundo jurídico internacional tenía muy claro. Estos delitos que se cometieron por los nazis son imprescriptibles y existían antes de que los códigos lo dijeran. Esto es un tema que no voy a entrar en él porque es excesivamente jurídico. Pues bien, cuando el derecho internacional, por una serie de razones de la Guerra Fría, había amainado lo que eran los principios de Nuremberg, el juez Baltasar Garzón toma una iniciativa que le enseña al mundo que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisdicción universal no se había agotado, que estaba ahí, que se podía activar y que era el momento de recuperarla. Que un juez, sea español o sea de cualquier otro país, tome esta decisión es algo que debemos no solamente agradecer, sino reconocer como algo excepcional, por desgracia, en el mundo de los jueces y de los fiscales
en los que nos movemos. Muchos a lo mejor pensábamos que esta decisión de Baltasar Garzón no iba a tener un eco paralelo o acomodado a lo que él pretendía, pero los caminos nunca se sabe por dónde pueden discurrir. Se detiene al general Pinochet en Inglaterra, a pesar del apoyo de Margaret Thatcher, y termina pues, con una decisión política por parte del gobierno inglés, en el que, reconociendo que es reo de crímenes contra la humanidad, por razones paradójicamente humanitarias, y su enfermedad le devuelve a Chile, pero con la declaración de que efectivamente se le puede imputar crímenes de lesa humanidad. El general Pinochet vuelve a Chile, como todos sabemos, y milagrosamente recobra la salud, pero estos son efectos de, bueno, quizá de un vuelo transatlántico o de algún otro milagro de la naturaleza que no estoy en condiciones de explicar. Pues eso mismo es lo que intenta el juez Garzón unos años después, pues concretamente en el año 2006, porque algunos que hablan, que cuantifican, que escriben, que siguen líneas jurídicas o de cierto formalismo o europeo jurídico, dicen no, si lo grave fue el auto de 2008, octubre de 2008, porque el fiscal decía que no era competente. Bueno, durante 2 años, desde 2006 hasta 2008, Baltasar Garzón fue acumulando denuncias de muchas organizaciones, algunas de las cuales están aquí. El fiscal estaba personado, nunca dijo que no fuera competente para conocer de lo que en el mundo jurídico internacional se conoce como ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzosa de personas, y de repente cuando decide dar el paso pues importante y decisivo, dice vamos adelante con todo lo que tengo aquí acumulado, y estructura un auto que, mal que les pese a mis colegas del Tribunal Supremo, es una pieza histórico-jurídica, porque recoge en gran parte lo que es la historia de España contemporánea, escrita por historiadores extranjeros y españoles, y decide que hay materia suficiente para seguir adelante, para investigarlo. Entonces, bueno, se disparan las alarmas. Se disparan las alarmas desde varias posiciones paradójicamente confrontadas. Los sectores del gobierno que habían redactado la ley de la memoria histórica porque creían que efectivamente, y así era, que la decisión pues hacía saltar por los aires la ley de la memoria histórica, y por otro lado los sectores de la extrema derecha que pensaban que era un ataque intolerable a ese héroe que todavía lo tienen portado, que fue el general Franco, el único que derrotó al comunismo, por lo visto, en el mundo. Y esa confluencia hace que, bueno, alguien piense, dice, la cosa está propicia, creo que se ha levantado la vela y vamos a intentar llevar al juez Garzón al camino judicial contrario al que él había emprendido. Y se inicia la primera, cronológicamente, hay que decirlo así, que es la querella. Bueno, aquí veo a algunos juristas, pero eso ni era una querella ni era nada, era un señor que iba allí que protestaba porque hubiese recobrado los crímenes que estaban amnistiados. Eso era más o menos. Un magistrado del Tribunal Supremo decide que eso es suficiente para iniciar unas diligencias por prevaricación y sigue adelante y, bueno, está ahora abocado, seguramente martes o miércoles,
La próxima semana tendremos la sentencia. Y como alguien había dado la señal, pues alguien pensó, bueno, pues vamos a aprovechar la circunstancia de que, por una serie de razones que ahora no sería el caso pormenorizar, como hay una conexión Banco Santander con los cursos de Nueva York, pues nosotros que nos hemos pasado la vida atacando a Botín en las juntas de accionistas, ahora tenemos la oportunidad de atacar a Botín utilizando a Garzón, que es una pieza codiciada y propicia para que el Tribunal Supremo pues inicie también unas diligencias. Segundo delito de prevaricación. Bueno, aquí los acusadores populares, en una fantasía onírica, dijeron que incluso había un delito de asociación ilícita entre el señor Botín y un juez, Baltasar Garzón. Esto, bueno, dicho en una facultad de Derecho, causaría verdadera risa, ¿no? Una broma de un profesor alegre y simpático. Y tenemos ya la segunda investigación, en la que se trataba de decir, bueno, ¿estos dineros de dónde proceden? Pues mire usted, si no se empeñe, proceden del Banco Santander, por supuesto, para la Universidad de Nueva York, por supuesto, todos, muchos hemos estado en cursos de universidades de verano, todas patrocinadas por bancos, patrocinadas por cajas de ahorro, hemos celebrado congresos de jueces y de fiscales patrocinados por cajas de ahorro, y nadie hemos sido acusados de prevaricadores. Pero el juez Garzón tenía abierta esa vía y por tanto la acusan de prevaricador, aunque al final el juez Marchena encuentra dificultades para construir la prevaricación, también para construir el cohecho, lo que es el cohecho de un señor que le paga a otro para hacer un acto ilícito, porque no tiene el coraje en el auto de meterse con Botín. Oiga, si es un cohecho que le habían dicho que era recíproco, pues dígale usted al señor Botín lo que tiene que decir, pero no dice absolutamente nada. El señor Botín es intocable y toda la virulencia intolerable en un magistrado, sea del Tribunal Supremo o sea de una audiencia provincial, esa virulencia intolerable en un auto en el que se ensaña con la persona a la cual está enjuiciando en ese momento, tiene su origen también en la caza del juez Garzón y en la predisposición de muchos magistrados de esa sala en ajustar las cuentas a un juez que, por las razones que sean, y yo las respeto, no era su modelo de juez. Cada uno podemos tener nuestro modelo de juez y realmente eso no nos puede llevar nunca a una prevaricación. Prevaricación, me repito, la que han cometido los magistrados de mi sala, en mi opinión. Y ya cuando parecía que el círculo, o la dosis ya estaba suficientemente servida, viene el tercero. El tercero ya surge por una trama de corrupción. Todos, hoy día, gracias al juez Garzón, pues hay mucha gente, la mayor parte de los que estáis aquí, que se empiezan a interesar por el derecho, lo cual es una aportación a la cultura jurídica que creo que está muy bien, porque así entenderéis bien pues, los entresijos de esas leyes que nosotros manejamos a diario. Eso es el episodio, realmente es el que les puede servir más fácilmente para la cacería. Se dispone de 3 balas, se utiliza la más explosiva y contundente y la más presentable a los ojos de una sociedad que, bueno, no tiene por qué ser una experta jurídica ni conocer los entresijos del Tribunal Supremo, y las otras 2, una de ellas se ha convertido en una bala de fogueo con los aditivos a los que he hecho referencia antes, y la otra, tengo la sensación, tampoco quiero ser un profeta, tengo la sensación de que va a terminar con una absolución
pero ya veremos de qué tono, porque puede haber una absolución como la que ha hecho el juez Marchena, o puede haber una absolución mucho más comprometida con la realidad del derecho internacional. Y a grandes rasgos, ¿cuáles son las imputaciones que se manejan de una manera, yo diría, compulsiva, sin mucha meditación? En el caso del general Franco y sus ministros, que ya estaban muertos cuando se inician las diligencias. Muchas gracias, es una gran aportación, no lo sabíamos, estaban muertos. Pero bueno, y usted, me imagino que cuando dice eso será un experto en leyes, ¿no? Porque es que no se puede abrir una causa contra un muerto. ¿Y quién se lo ha dicho usted? Mire usted, las querellas solamente se rechazan si los hechos no son constitutivos del delito. Y todo juez que tenga la cabeza medianamente ordenada, cuando le denuncian una desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, incluso con fosas en las que aparecen los cadáveres con alambres atando las muñecas y tiros siempre en el cráneo, cualquier juez tiene la obligación de investigar esos hechos. Los hechos. Y después de los hechos, ir al autor, o al posible autor. Si resulta que estos hechos tienen su origen, lo que dice Baltasar Garzón en el inicio de su auto, que es la política de exterminio, pues estos señores, como esto es un crimen contra la humanidad, pues hay que perseguirlo. No han perseguido. Pero le dicen, ¿y cómo dice usted que es un crimen contra la humanidad? Pues esa humanidad, si aquí hubo una amnistía que borró todo, todos nos abrazamos y dijimos que borró y cuenta nueva. 150.000 ejecuciones en consejos de guerra sumarísimos, 113.000 que constan las actuaciones y quizá más ejecuciones extrajudiciales de la prisión forzosa. Eso no importa nada. Eso no tiene nada que ver. Mire usted, si lo único que queremos es que se constate judicialmente por parte de la democracia, por la salud de la democracia, que el gobierno y la democracia de este país tuvieron la suficiente dignidad como para investigar los crímenes de aquellos que cimentaron la democracia. Porque la democracia la trajeron los sindicalistas, la trajeron los ciudadanos de este país, los profesionales, pero que yo sepa ningún franquista nos ha regalado la democracia. Por tanto, es un deber de justicia y un deber de restaurar como mínimo la coherencia de un sistema democrático. Esa amnistía, bueno, si no va rápidamente, porque se me echa tiempo encima, es de octubre de 1977. Algunos demócratas pensaron, bueno, es que no tenemos otro camino. Eso fue el compromiso del miedo, el miedo de los franquistas a que las fuerzas de izquierda fuesen más superiores de los que ellos habían calculado, y el miedo de los demócratas o la precaución ante una posible reacción del ejército. No voy a extenderme en más detalles, pero este miedo es el que da lugar a esa amnistía que nace ya en contra del propio derecho español, porque en el mes de abril de 1977, 4 meses antes, España firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entra en vigor en julio de 1977. Luego, cuando estos señores acuerdan la amnistía ya con el Parlamento, efectivamente, de las primeras elecciones democráticas, yo pienso que es que como todavía llevaban poco tiempo, pues no tuvieron oportunidad de crear unos servicios jurídicos que le dijesen, oiga, no pueden ustedes dar la amnistía a los crímenes contra la humanidad porque el pacto que han firmado 2 meses antes se lo impide. Y esto es elemental para cualquier conocedor del derecho. Ya estaba en la ley española esto. Pero además la amnistía dice que amnistía los delitos de intencionalidad política. Bueno, esta es otra cuestión que también a los juristas nos entretiene. Y yo me entretengo porque todo esto es lo que se va a utilizar
contra Baltasar Garzón para acusarle de prevaricación. Por eso me detengo un poco en ello. Esa amnistía para los delitos de intencionalidad política. Claro, si se trataba de los delitos de lesa humanidad, ¿ustedes recuerdan algún franquista de los que traspasó la línea del 75 al 78 y hasta nuestros días que se acogiese a la ley de amnistía? Ninguno. Ellos consideraban todos legitimados. Por tanto, ¿por qué me dice usted que la ley de amnistía es para los franquistas? Repasen ustedes y díganme, a ver, ¿qué franquista se acogió a la ley de amnistía? La ley de amnistía solamente se aplicó a la mayor parte de los condenados por el Tribunal de Orden Público por delitos de intencionalidad política. Por tanto, no entiendo cómo un jurista que llega al Tribunal Supremo puede desconocer esta realidad que, por otro lado, la conoce toda la comunidad internacional y es lo que ha motivado que la comunidad internacional se haya movilizado de forma unánime desde los sectores más conservadores de la democracia europea hasta los sectores más comprometidos con los valores de los derechos humanos. Todos ellos no entienden cómo se puede encausar a un juez por prevaricación por iniciar unas investigaciones para perseguir crímenes de lesa humanidad. Y esto es lo que se ha visto estos días en el Tribunal Supremo al abrir el juicio de la memoria histórica, en la que, por cierto, tengo que agradecer a mis excolegas que no admitiesen la cuestión previa y cercenasen el juicio de raíz, porque han permitido por primera vez contemplar en Finlandia, en Australia, en Alemania, en Inglaterra, cómo los telediarios abrían con las declaraciones de esa maravillosa mujer, María, que con la voz quebrada contaba con naturalidad lo que había sucedido. Esto es algo que no sé si lo calculaban mis ex colegas, pero desde luego yo se lo quiero agradecer desde aquí. En el caso del Gürtel, porque el otro pues ya hemos visto que está ya abortado, pues en el caso del Gürtel hay una situación paradójica que a mí me ha llamado la atención porque claro, pues yo llevaba ya 22 años en el Tribunal Supremo. Esto de escuchar a los abogados o hablar con sus clientes realmente es grave, las cosas como son. Es algo que tenemos que meditar y regular, porque hay un vacío legal. Es grave, pero bueno, ese vacío lo encontramos hace veintitantos años en algo que muchos recordaréis, que era el famoso caso Naseiro, en el que vimos que nuestra legislación era absolutamente escasa en la regulación de esta materia. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo entonces? Pues hizo una sentencia explicando que había un vacío legal y diciendo, en lo sucesivo, cómo tenían que hacerse las escuchas telefónicas. Se anularon las escuchas, pero el juez que realizó las escuchas, afortunadamente, no fue depurado, no fue acusado de prevaricación y sigue, repito, afortunadamente, porque es un juez progresista y un magnífico compañero, sigue en la audiencia de Valencia poniendo sus sentencias. Pero resulta que no, que el juez Baltasar Garzón, otra vez más, es una excepción y había que disparar en el momento que se consideraba más oportuno y cuando la pieza a cazar, el juez Garzón tenía unos flancos abiertos ante la opinión pública y ante la opinión jurídica mucho más débiles que en los otros dos casos. Entonces, ante esta situación, deciden, ni más ni menos, que abrir unas diligencias por prevaricación en algo que, si después lo vemos desde dentro, no deja de llamar la atención, porque es una sentencia a la inversa. Es decir, normalmente los jueces, por profesión, por coherencia, por lógica, partimos de los hechos
y decimos, estos hechos indican que quizá el autor tenía un ánimo torcido de matar, etcétera, etcétera. No, no, aquí empieza al revés. El autor, con el propósito deliberado de infringir la ley, más o menos esto, realiza tales y tales actos. Esto para cualquier jurista, pues, le llama la atención, pero ¿cómo invierte usted? Dice, no, la razón, porque es Baltasar Garzón. Y como Baltasar Garzón es un juez atípico, pues de alguna manera, como dijo una distinguida vocal del Consejo del Poder Judicial, hay que acabar con las garzonadas. Y la operación, pues, se presenta ya en el juicio oral y una situación en la que nos encontramos, en primer lugar, por algo que llama la atención. Y cuando el sentido común y la percepción de la realidad no encaja con todos estos tiquismiquis jurídicos a los que me estoy refiriendo, algo está fallando. Y claro, lo primero que llama la atención es que estos señores de la Gürtel estén sin juzgar, que una ramificación de sastrería vaya a Valencia y termine con una absolución, y que a partir de ahí vengan absoluciones en cadena, porque el Tribunal Supremo les ha puesto en bandeja a los señores de la Gürtel la posibilidad de anular todas las pruebas que tengan contra ellos, porque han dicho que las ha obtenido de manera ilícita el juez Baltasar Garzón. Esta va a ser la gran aportación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a la sociedad española, que, como dice el CIS, ha colocado la corrupción en el cuarto lugar de sus preocupaciones, por encima del terrorismo, que pasa al lugar número 10. No quiero extenderme, en fin, a mí me gustaría que, si ustedes quieren, pues pudiéramos establecer un debate o un coloquio posterior. Yo solamente quiero recordar a mis excolegas que durante 2 años he estado tratando de que esto se cortase en origen, que no llegásemos a esta situación final en la que, como he dicho antes, la comunidad jurídica internacional está escandalizada. Algunos piensan, claro, los resabios de 40 años de dictadura, piensan que toda esta movilización internacional y toda esta repercusión internacional son los restos de la conspiración judeo-masónica de la que hablaba tanto el general Franco. Yo no veo judeos por ningún lado ni masones por otro. Yo lo que veo es una preocupación, no una conspiración, una preocupación profunda y sentida por parte de la comunidad jurídica internacional. Esto nos lleva a una conclusión positiva respecto de Baltasar Garzón, que tiene abiertas las puertas de la comunidad jurídica internacional. Eso es algo que nadie le podrá quitar. Ya se lo había ganado, pero en estos momentos la tiene reforzada esta posibilidad. Pero lo malo es que la comunidad jurídica a la que el juez Garzón ha servido durante muchos años, enfrentándose al narcotráfico, al terrorismo, a las tramas de corrupción organizada, pues se va a quedar desamparada. Se va a quedar desamparada, salvo, dejemos abierta una puerta a la esperanza, que concurran o se produzcan 2 eventos, uno de los cuales lo considero bastante probable y el otro es el de la sentencia que se conocerá el próximo martes. Han concurrido a dictar sentencia 2 jueces respecto de los cuales se había producido no solamente una contaminación objetiva, sino subjetiva, o sea, de animadversión declarada y exteriorizada por parte del juez Varela. Y esto es más, así se articuló y se le mantuvo a pesar de eso.
y otra contaminación un poco más sofisticada que era con el juez Marchena, pero claro, el juez Marchena, quizá llevado por ese afán justiciero, según él, de ofender a la persona que iba a enjuiciar y cuyos actos después archivó, pues ahora ha demostrado, y creo que el Tribunal Constitucional, simplemente si se lee el auto del juez Marchena, llegará a la conclusión de que su animadversión es subjetiva. Por tanto, dos subjetividades de esa claridad indiscutible creo que deben llevar al Tribunal Constitucional a anular la sentencia porque no ha dispuesto de un juez imparcial en el momento de ser enjuiciado. Y la otra sería las consecuencias derivadas del contenido, más que del fallo, de la sentencia de la guerra civil. Se ha dicho, y es algo que se maneja, y hoy se ha escuchado aquí también, y se maneja en todos los foros, que esto es un aviso a navegantes. Bueno, es posible que sea un aviso a navegantes y, repito, depende del contenido de la sentencia. Pero, incuestionablemente, no podrá sostenerse con fundamento que la ley de amnistía ciega la investigación. La última decisión de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Virginia Pillay, del lunes, ha dicho que España tiene que derogar la ley de amnistía. Nos lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos. Esperemos que algún día estos resabios del nacionalismo jurídico, propio de las épocas en que éramos envidiados y perseguidos por todos los países del orden mundial, pues desaparecen. Estas neuras personales deben dejar paso a un análisis mucho más sosegado de la realidad. Y la realidad es que este país tiene el deber ineludible, si no quiere perpetuar una especie de patología subjetiva crónica, debe depurar cuanto antes las responsabilidades de los que la tuvieron en la guerra civil y de los golpistas. Las otras se exigieron en consejos de guerra, se solventaron en ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas, en la causa general, en el apoyo y la ayuda a las víctimas de los vencedores que no lucharon, como he dicho antes, por la democracia y que ahora pretenden que se pase una página. Todos los que nos movemos en este mundo y que, de los derechos humanos, que hemos estado en situaciones de transición como la ex Yugoslavia, como en Argentina, como en Chile, como en Guatemala, sabemos que estas páginas no se pueden pasar si no es a través de la verdad, la justicia y la reparación. En Chile, el general Pinochet se salvó de la cárcel, pero hay generales en la cárcel. En Argentina hay generales en la cárcel, y además en Argentina existía una ley de amnistía llamada de punto final y de obediencia debida. Y los jueces argentinos, no el Parlamento argentino que lo había acordado, el Parlamento democrático, los jueces argentinos anularon la ley de punto final y de obediencia debida. Y en Guatemala el general Ríos Montt se está sentando en este momento en el banquillo. Somos una extraña excepción a esta política de verdad, justicia y reparación. Y que no nos digan que queremos abrir heridas. Parece que está suficientemente comprobado que de esta manera no se pueden cerrar las heridas que están abiertas. Y tenemos que agradecerle
a Baltasar Garzón, que nos haya ayudado a todos, que nos haya colocado ante el espejo de nuestra responsabilidad histórica y nos diga el camino que yo emprendí, que se ha tratado de cortar, otros jueces y juezas de este país tienen que seguirlo, porque no podemos pasar la página sin antes haberla leído.